Bueno, ahora sí. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con el webinar. Veo, sí, ya tenemos bastantes conectados. Gracias por conectarse. El día de hoy vamos a tener nuestro sexto webinar de la serie de seminarios virtuales sobre atención primaria de la salud. Es el webinar que va a dar cierre a este año de intensos seminarios virtuales y es un día muy importante para nosotros porque justamente es el Día Internacional de la Salud Universal, que se celebra el día de hoy, y por eso, entre otros motivos, decidimos cerrar la serie de webinars el día de hoy. El webinar del día de hoy lo hemos denominado Invertir, Innovar e Implementar la atención primaria de la salud para alcanzar la salud universal. Y al respecto vamos a ir en la agenda siguiendo ese orden de las tres de inversión, innovación e implementación, y vamos a tener presentaciones de nuestros técnicos de la Unidad de Atención Primaria de la Salud, Cuidados Integrados de Salud, del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS. Y para dar inicio al webinar vamos a tener entonces unas palabras de apertura del director del departamento, el doctor James Fitzgerald, director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Oficina Regional de la OPS. Adelante, James. Muchas gracias, Juan Pablo. A very good morning to you, colleagues. A very good morning to you all. I really want to extend a warm welcome to each of you to this webinar in commemoration of Universal Health Day, which is celebrated every year on December 12th. Today, we are, as Pablo mentioned, here to really begin to exchange information and looking at key issues around the priorities of investing, innovating, and implementing, as well as assessing the progress in the expansion of primary health care in the Americas. Universal health coverage and universal access to health, we refer to within the Pan American Health Organization as universal health, depends on the development of robust, strong health systems based on primary health care. These systems are really essential to guarantee the provision of necessary health services based on the needs of the entire population, but really especially looking to address the needs of those in conditions of vulnerability. Primary health care offers the most practical, feasible, and equitable path to the achievement of universal health. And its effective implementation really depends on robust investments and the incorporation of effective innovation around continuous assessments within the realm of primary health care and health systems. As you all know, the 2023 UHC Global Monitoring Report provided us with significant insight into the advancements around the achievement of countries, achievement of universal health coverage, universal health within the region of the Americas and indeed globally. What we saw within the Americas is that despite notable successes in service coverage being quite high, and the relatively low incidence of catastrophic out-of-pocket health spending, as measured in 2019, this is pre-pandemic data, we do still have concerns as service coverage trends have indicated some degree of stagnation thereafter from 2019 to 2021, potentially jeopardizing the significant decades of progress that we've seen in the Americas. Of course, we know the COVID-19 pandemic has exacerbated existing inequities and access to health, resulting in higher unmet healthcare needs, particularly within those vulnerable populations. Access barriers are persistent within our health systems, which really calls on us to address equity and accessibility from the policy perspective and within health systems. Core to this issue of primary healthcare is the issue also of resilience. We have to recognize that the region of the Americas was found lacking in terms of its health system's capacity to be able to respond to the pandemic. Countries are now realizing that really focusing on strengthening health systems based on a solid foundation of primary healthcare is central to achieving the development of resilient health systems. Countries with sustained political commitment and financing for primary healthcare, they've steadily progressed
over the decades, while we've seen that those countries that have not centralized approach based on primary healthcare have reported important inequities, both in access and coverage in health. And so what we're saying is that a comprehensive territorial-based approach that renews and expands primary healthcare, supported by high-performing public health capacities, public health functions, and the accelerated adoption of innovations that we have learned, that we've seen that have been developed during the COVID-19 pandemic, provides us with a clear roadmap, not just for recovery, but really for recuperation, the consolidation of health systems in the Americas. We as an organization are prioritizing the formal implementation of an initiative that integrates primary health care with the region's priority health needs. The guidance that we're providing to country is really in a response to the member states' requests to expedite the reduction of, for example, maternal and child mortality, to really accelerate disease eradication and elimination, and to strengthen the management and address the enormous challenges that we face in chronic diseases and mental health. So a real focus now in this post-pandemic era on implementation at the subnational and local levels is really becoming a priority, both for PAHO and for its member states, to address the enormous inequities, both in coverage and access, and to recuperate lost public health gains. Crucial to this is an effective digital transformation of the health sector, particularly in strengthening primary health care as a crucial element of integration in achieving health goals. It's within this context also that we at PAHO, jointly with the IDB and the World Bank, launched the Alliance for Primary Healthcare in Uruguay in the Regional Forum on Primary Healthcare last week. This initiative really aims to promote greater coordination and action across the three organizations at the request of member states to guide and shape investments in health, to leverage innovation, and to accelerate the transformation of country health systems based on primary health care. And we really hope that this collaboration will increase and improve and make more efficient health investments, supporting the integration and rapid adoption of innovation and the rapid expansion and implementation of primary health care at the local, regional, and national levels. And so really just a warm welcome to you all. Today we're embarking on a journey of shared insight. We really have an excellent panel I see gathered. We want to share that knowledge and collaborative efforts that are ongoing within the region so that we can work towards a more healthier, more resilient future for us all. Thank you for joining us in this crucial endeavor. Back to you, Juan Pablo. Muchas gracias, James. Un par de aclaraciones antes de continuar con la agenda, con las 3I. Primero que, bueno, nuestro asesor en calidad, Jonas Gonzet, por un tema de agenda no se ha podido conectar, entonces simplemente presentarme. Yo soy Juan Pablo Pagano, especialista en financiamiento a la salud de la unidad de APS y cuidados integrados. Y la segunda aclaración es que, como habrán notado, todo el webinar se va a desarrollar en varios idiomas y ustedes pueden elegir el idioma en el que quieren escuchar la transmisión. En el globito que ven debajo, en el zócalo por debajo de la pantalla donde dice interpretación o interpretation, en el globito y eligen el idioma en el que quieren escuchar. Así que ahora, entonces sí, siguiendo con la agenda del webinar, vamos a pasar a la primer I, que hemos denominado de inversión. Y para esta línea voy a presentar a nuestra asesora regional en financiamiento de economía de la salud, Claudia Pelleto, que nos va a hacer una presentación acerca de inversión pública en atención primaria de la salud, movilización y gestión eficiente y equitativa de los recursos. Adelante, Claudia, 10 minutos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. ¿Pueden ver mi presentación también? También. Muchísimas gracias. Bueno, como lo mencionaba Juan Pablo y en seguimiento a la mención que hizo James sobre las discusiones que tuvimos la semana pasada en el marco del lanzamiento de la alianza, nos toca hacer algunos comentarios que recogen un poco las discusiones de las últimas semanas y nos ponen evidencia sobre la necesidad de continuar e incrementar el fortalecimiento del primer nivel de atención como el pilar de la atención primaria de la salud desde el punto de vista de la inversión y haciendo énfasis en las innovaciones adoptadas y que se requieren para ello. En primer lugar, quería resaltar el mensaje de que el financiamiento
es una de las funciones de los sistemas de salud, y esto quedó muy bien resaltado en la última propuesta del marco conceptual de APS de la OMS, en donde se concibe y se hace énfasis en el rol del financiamiento y en algunas de las funciones principales, como la de lograr un financiamiento adecuado y además una distribución de los recursos, de los recursos financieros, que tenga una conversación con esa dinámica de los otros factores de los sistemas de salud. Visto así en conjunto, el financiamiento tiene un rol muy importante desde el punto de vista de cómo proveer los recursos, pero también de cómo distribuirlos, porque esto tiene un impacto fundamental en el caso principalmente de la atención primaria de salud, de cómo el financiamiento se acomoda y se adecúa, fortalece y viabiliza esa visión de fortalecimiento del primer nivel de atención y de la atención primaria a través de sus diferentes funciones, no solamente del conseguir mayores recursos, sino también de la forma en que estos se mancomunan y también cómo estos se relacionan con la prestación de servicio a través de la función de compra y de los sistemas de pago, donde el tema de la distribución de los recursos tiene un rol fundamental en función a esa relación que existe con el además macroeconómico y fiscal del país, que es el que determina en cómo los recursos financieros del sector público pueden transitar a través del sistema y llegar hasta los proveedores de todo tipo. Quería resaltar aquí los dos principales objetivos en el marco de la propuesta de salud universal, y dado que estamos en la celebración del Día Mundial de la Salud Universal, y enfatizar que los objetivos de equidad y eficiencia son aquellos que deben estar en cada propuesta de reforma, en cada propuesta que planteamos y que nos ayuda a analizar el sistema de salud en cómo lograr mejores recursos para el primer nivel de atención, con oportunidad, con sostenibilidad y predictibilidad, en el marco de la propuesta de incrementar la inversión pública en salud, priorizando el primer nivel de atención en busca de una mejora en ese acceso efectivo y oportuno a los servicios de calidad, de acuerdo a las necesidades de la población. Tremendo reto sobre el cual las tecnicalidades en cómo jugamos con los diferentes elementos del financiamiento como factor viabilizante de este impacto requiere fundamental importancia. Aquí quería hacer una disgregación y nuevamente hacer énfasis en el tema de los conceptos de atención primaria en salud y el primer nivel de atención, y resaltar el hecho de que la APS es una estrategia que guía el desarrollo, la organización, la gestión y el financiamiento de los sistemas de salud. Y cuando hablamos del primer nivel de atención como factor de inversión, se refiere a la necesidad de invertir en el primer nivel de atención como una acción estratégica y necesaria para lograr esas transformaciones y fortalecer los sistemas de salud basados en la atención primaria de salud, refiriéndonos al tipo de cuidado y a dónde se proveen estos determinados tipos de servicio, teniendo en cuenta las diferentes capacidades resolutivas que se le adjudican a los diferentes establecimientos del primer nivel. Es la forma de hacer nuestros sistemas más resilientes y lograr salud para todos. En este marco de la propuesta, obviamente el camino no es fácil, y dos preguntas fundamentales surgen siempre en la conversación. ¿Tenemos suficiente dinero? Y la segunda es, ¿cómo lo hacemos? Casualmente, el día de ayer fue publicado el reporte del gasto mundial de salud y las cifras de OMS sobre el gasto mundial de salud para el año 2021. Ustedes saben que las cuentas de salud registran los datos de gasto de salud con 2 años de retraso, pero esto es por la complejidad de la metodología para poder explicar con el detalle y con la certeza necesaria las tendencias del gasto.
Debo confesar que me sorprendió mucho cuando estaba elaborando los gráficos respecto al resultado y me obligó a revisar las cifras, pero como podemos apreciar aquí, lo que se observa es una especie entre el 20 y el 21, un congelamiento de las tendencias del gasto público que venía, como lo sabíamos, desde el periodo prepandémico con una tendencia al alza, que en el año 2020 genera un salto relevante por el incremento en los recursos que fueron destinados a atender la pandemia. Sin embargo, en el año 2021 nos mantuvimos en un nivel similar al del 2020. En el caso del gasto de bolsillo, que hubiéramos esperado también una tendencia quizás hacia arriba por la recuperación nuevamente de la utilización de servicios, o quizás en el caso contrario, por un estancamiento del acceso, el gasto de bolsillo se mantuvo también en el mismo nivel. ¿Qué quiere decir esto? Este congelamiento de las tendencias nos abre una especie de ventana de oportunidad sobre qué viene después, ¿no? Aquí separamos los resultados por subregión. Tenemos en el caso de América del Sur, la tendencia es muy similar a lo que se ve en el agregado. Quiero resaltar además que los casos de Canadá y Estados Unidos no están incluidos en este gráfico. En el caso de América Central y México, se observa un pequeño incremento en la tendencia del gasto público a niveles de 5,3, y el gasto de bolsillo, una pequeña tendencia hacia arriba, y en el caso del Caribe, una tendencia quizás no tan deseada y no tan optimista de reducción del gasto público y un ligero estancamiento también de la tendencia del gasto público. Y nos llama la atención el impacto del contexto tan complejo, ¿no? De esta restricción macrofiscal, de la inflación, del endeudamiento en que incurrieron los países para hacer frente a la pandemia, algunos de ellos que no tenían fondos de ahorros, la guerra y el conflicto a nivel internacional, el cambio climático, eso en el nivel macro, pero también el embalsamiento de la demanda por los servicios de salud en términos del acceso a los servicios esenciales y las listas de espera, que fue contrarrestada en parte por el desarrollo de la salud digital para mejorar el acceso. Si bien los agregados siempre esconden los detalles, sería interesante, y es algo que en lo que vamos a trabajar en los próximos meses, existen tendencias divergentes a nivel de país que están explicando esta tendencia. En cuanto a los indicadores macros, las tendencias de estos indicadores se mantuvieron con algunos matices. El primer mensaje, y en la parte izquierda de la pantalla tenemos los gráficos de capacidad fiscal y de prioridad fiscal, y esta disociación entre la capacidad fiscal y la prioridad fiscal pues se mantuvo. ¿Y por qué lo decimos? Porque esperaríamos que aquellos países perdón, con una mayor capacidad fiscal también expresaran una mayor prioridad fiscal para salud. Sin embargo, vemos que esta relación no se mantiene. Por tanto, el espacio fiscal continúa siendo una decisión de política, básicamente. En el lado derecho de esta diapositiva, vemos el comportamiento de los indicadores más a nivel macro en términos del gasto público con porcentaje del Producto Interno Bruto, que se mantiene contracíclico, es decir, cuando sube cuando el Producto Interno Bruto per cápita cae el gasto público en porcentaje del Producto Interno Bruto, se recupera y entonces forma esa acción contracíclica. En el caso del crecimiento del gasto público en salud per cápita, se mantuvo contracíclico durante todo el periodo. Sin embargo, en 2021 se observa una tendencia interesante y probablemente se deba al incremento de las compras de las vacunas y las campañas de vacunación y ese desembalsamiento de la demanda por servicios de salud. Y en términos del crecimiento del gasto de bolsillo per cápita, este mantiene su tendencia procíclica. Es importante que continuemos produciendo este tipo de evidencia porque son las que nos guían y nos dan un poco el panorama sobre las tendencias del financiamiento para poder hacer intervenciones más efectivas.
Durante ese mismo periodo hemos hecho una especie de análisis, algunos de ustedes ya lo habrán visto, pero el primero de ellos referido si es que existió durante la pandemia, porque sabemos que por lo menos en 2020 y 2021 hubo un incremento en los presupuestos para salud, y aquí les mostramos algunos casos de algunos ejercicios que hicimos. Por ejemplo, tenemos aquí en el gráfico de la izquierda superior, tenemos la evolución de la participación del primer nivel de atención por etapa presupuestaria en Chile, incluyendo el COVID, vemos una tendencia al alza. Sin embargo, cuando excluimos los gastos COVID, se observa una tendencia a la disminución. Este análisis lo realizamos también para otros países y podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Perú, la tendencia de lo que se gastó sin COVID mantuvo, a diferencia de lo que sucede en Chile, mantuvo una diferencia positiva. Tenemos también aquí el caso de Guatemala con una situación muy similar, y en el caso de Uruguay. Entonces, sin embargo, cuando excluimos, el mensaje aquí es que cuando excluimos el gasto COVID, la prioridad pareció haber disminuido en la mayoría de casos. Hicimos también un análisis de la ejecución presupuestaria, que es una especie de espejo de lo que mostramos anteriormente, y sobre la capacidad de absorción en 8 países de la región. Y lo que observamos es que la tasa de ejecución como indicador es un indicador importante de la capacidad de absorción del sistema de salud de los recursos financieros disponibles. Sin embargo, vemos que cuando comparamos los presupuestos iniciales y finales en los países, incluyendo COVID, gastos no COVID, no necesariamente el uso de los recursos se hizo al 100%, ¿no? Esto indica que algunos países quizás hicieron ajustes presupuestarios muy ambiciosos que no pudieron ejecutar. ¿Pero por qué no los pudieron ejecutar? Porque principalmente sería importante identificar cuáles fueron los cuellos de botella y rigideces en el proceso de ejecución presupuestaria y de asignación de los recursos que impidió esa ejecución de esa mayor disponibilidad de recursos financieros. Entonces, esto, nuevamente, la reflexión es que realmente necesitamos más recursos, tenemos la capacidad para absorberlos. La respuesta es sí, pero también necesitamos hacer las cosas mejor. En el actual contexto, gastar mejor resulta un imperativo moral, pero obviamente se requieren factores habilitantes. En este análisis, ¿qué lecciones, por tanto, de la pandemia podemos capitalizar como oportunidad de cambio? ¿Y qué nos dice la evidencia? Quisiera referirlos a la Comisión Lancet, y yo solamente voy a utilizar una de las recomendaciones que está relacionada al tipo de estos factores habilitantes desde la forma en que se asignan y ejecutan los recursos públicos en salud. Recomienda, entre otros, acelerar la transición hacia presupuestos basados en programas versus la propuesta de partidas presupuestarias rígidas en que mayormente se desarrollan los presupuestos en nuestros países. Interpretando el contexto y en el marco de la propuesta de la relevancia que tiene las reglas y el conjunto de normas que determinan cómo transitan los recursos públicos dentro del sistema a través de las reglas de gestión financiera pública, ello requiere, para poder facilitar un normal desarrollo y fortalecimiento de una mejor asignación y ejecución de recursos, el flexibilizar las reglas de gasto y dotar de mayor discrecionalidad a los proveedores, fortalecer la rendición de cuentas en base a productos y no solamente a líneas presupuestarias, y quizás en una combinación de ellos, el fortalecer capacidades de los gestores para gestionar el presupuesto y de los planificadores para el diálogo con los ministerios de finanzas, en esa interacción que se realiza en todas las diferentes etapas del ciclo presupuestario, desde la formulación hasta la ejecución y el seguimiento y la evolución. Es importante, fortalecer el monitoreo
y la rendición de cuentas en función a los productos y a los resultados que se quieren obtener, y mejorar la capacidad regulatoria de la autoridad sanitaria. Pero también, desde el punto de vista de la prestación, existen opciones de mejora en eficiencia que no debemos perder de vista. Uno de estos indicadores es el de hospitalizaciones por afecciones sensibles a la atención ambulatoria, o de una forma más sencilla, más coloquial, el de hospitalizaciones evitables. Nos es posible medir el gasto evitable asociado a esas 20 condiciones de salud que se tratan en el nivel hospitalario y que son sensibles de ser atendidas en el primer nivel. El director de la OPS nos mencionaba en la última, durante el lanzamiento de la alianza, que el 80% de las condiciones y problemas de salud podían solucionarse en el primer nivel de atención, y esto es un ejemplo de ello. Sin embargo, todo lo que podemos ahorrar en este gasto evitable y mayores recursos para la APS, no existe una relación lineal porque depende también de otros factores ligados a la provisión, y ahí la necesidad de esa visión integral del sistema que mostrábamos al inicio, en donde el financiamiento es uno de los factores habilitantes, y todos estos factores relacionados a la gestión de los servicios de salud, a la dotación adecuada de recursos humanos y a los temas de calidad en cómo se realizan las intervenciones de salud, se deben identificar y abordar. Finalmente, el último mensaje, en cómo invertir e innovar en la APS. Los desafíos están siempre presentes y, por supuesto, obedecen a cada contexto. Los números macro que presentábamos al inicio esconden la complejidad del financiamiento público de la APS como estrategia y no solamente como primer nivel. Es por ello importante seguir generando evidencia desde la prestación de los servicios, combinando con los indicadores de financiamiento para poder identificar esas oportunidades de mejora. La importancia de generar incentivos cuando existen contextos de descentralización, tanto a nivel central y subnacional, esa relación activa entre los niveles centrales y subnacionales, con el diálogo juntamente con finanzas, que pueden ayudar a abordar la persistencia de inequidades entre los diferentes niveles de gobierno, a nivel de, por ejemplo, provincias, municipios, como muy bien lo mencionaba James, con ese enfoque territorial de la APS, con respecto a la disponibilidad y calidad de servicios. El cómo coordinar el financiamiento de la APS con las estrategias de salud familiar y la atención especializada en los diferentes niveles dentro del sistema, y las innovaciones que trae también la salud digital, unido esto al financiamiento en redes. El tema de la descentralización, que es relevante en muchos de los países, aquellos sobre todo en complejos o contextos federados, esa descentralización político-administrativa que genera desafíos en la gestión de los recursos públicos, la necesidad de fortalecer las capacidades de regulación y monitoreo de la participación del sector privado en el fortalecimiento de la estrategia de APS, el cómo poder combinar los sistemas de pago diferentes en los diferentes niveles, desde los hospitales hasta el nivel del primer nivel de atención, y que no estén integrados con una visión de red, el poder modificar los sistemas de gestión financiera pública para mejorar la asignación y uso de recursos, en lo que hicimos énfasis en esta presentación, el diseñar incentivos adecuados para la calidad y la integración de los servicios y del cuidado, pero de manera conjunta, teniendo en cuenta el componente también, o la relevancia del componente del recurso humano en el primer nivel de atención, principalmente incluyendo las políticas de remuneraciones y las diferentes legislaciones relacionadas a los diferentes tipos de contratos de los recursos humanos, y también con el tema de las leyes de compras y adquisiciones, que son las que determinan la forma en que los insumos transitan dentro del sistema y principalmente al primer nivel. Finalmente, la necesidad de costear el fortalecimiento del primer nivel de atención con un enfoque de APS de acuerdo al contexto, definiendo recursos humanos, equipos interdisciplinarios, planes de salud familiar con intervenciones individuales y de salud colectiva, y el poder explorar esa propuesta que desde el financiamiento podría viabilizar la APS como estrategia desde una visión de presupuestos multisectoriales,
porque lo que sucede en salud, y lo sabemos muy bien, y James hacía énfasis en esto, no es solamente responsabilidad del sector salud, sino del conjunto de los sectores que influyen en la calidad de vida de nuestras poblaciones en los territorios. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Te devuelvo la palabra, Juan Pablo. Muchas gracias, Claudia. Excelente. Ya están preguntando en el chat acerca de las presentaciones. Las mismas van a estar disponibles en el micrositio de la serie de webinars, que vamos a poner el link en el chat. Ahora vamos a pasar al necesario componente de innovación en APS. Para este componente vamos a tener una presentación de Marcelo D'Agostino, que es el jefe de unidad de sistemas de información y salud digital, acá en la oficina regional de OPS, quien nos va a presentar acerca de salud digital, innovación en atención primaria de la salud y requisitos para garantizar el acceso efectivo. Adelante, Marcelo. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Nomás te pediría el favor si me confirma que se ve bien y se escucha para quedar Se tranquilo. ve y se escucha. Perfecto, son 10 minutos, ¿no? Ya puse el cronómetro. Entonces, muchas gracias James también a HC por la invitación. Primero quería iniciar la presentación con unas palabras, que es la visión del doctor Barbosa, nuestro director, donde dijo: la construcción de sistemas nacionales de salud resilientes basados en atención primaria, renovada y fortalecida, requiere la mejora, por un lado, de los sistemas de información y el uso de tecnologías, destacando temas como la telemedicina, telesalud, y principalmente avanzando hacia la transformación digital del sector salud. Entonces, eso es lo que nosotros hoy colocamos aquí como una fuerte innovación. En el marco de la OPS, para avanzar hacia este proceso y acelerar, digamos, la transformación digital, algo que comenzó hace muchos años, pero que la pandemia actuó como un catalizador de todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Nosotros, obviamente esto no es lineal, pero lo tenemos estructurado en 3 grandes líneas. Una es el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud. Aquí hago un énfasis en esto de para la salud. El modelo de la OPS para sistemas de información considera esto, a diferencia de lo que fue en el pasado, en inglés se conocía como Health Information Systems. Nosotros lo implementamos como Information Systems for Health y quedó en evidencia en la pandemia que se necesitan datos que van más allá de los datos que están bajo la autoridad, digamos, administrativa de los ministerios de salud, para poder tener una visión holística de la situación de salud y poder actuar en consecuencia, ¿no? El otro tema tiene que ver con principios rectores para la gestión de estos datos y finalmente todo lo que está alrededor de esto de salud digital, con un concepto que también estamos trabajando desde OPS, que llamamos de salud pública abierta y que ya hemos inclusive publicado alrededor de todo esto. Primero recordar, no para entrar en detalles, pero en el año 2018 fue aprobado por todos los países un marco de acción, un marco conceptual para sistemas de información que se basa en 4 grandes líneas: gestión de datos y tecnologías de información, otra de gestión y gobernanza, intercambio de información y conocimiento, y un componente de innovación que se caracterizó y se sigue caracterizando, y esto es un punto clave cuando hablamos de innovación, que tiene que ver con el posicionamiento del sector salud en las iniciativas de transformación digital gubernamental, o más conocidas en algunos países como e-government. Y esto es clave para evitar duplicidades, para evitar costos innecesarios, ya que discusiones, por ejemplo, como estándar, como infraestructura tecnológica, como arquitecturas de flujos de información, etcétera, se definen a nivel de iniciativas de transformación digital gubernamental y después eso permea en todos los sectores. Entonces esto ha sido algo que reforzamos desde la OPS, y junto con este marco conceptual desarrollamos por primera vez en la región un marco de análisis de madurez de estos sistemas de información que ya fue aplicado a todos los países y continentes y que permite establecer una línea de base para avanzar hacia esto que tiene que ver con sistemas de salud interoperables e interconectados. En esa línea, nosotros hemos definido, y es fundamental también,
alrededor de innovar, sobre todo en los sistemas de información o la transformación digital en el primer nivel de atención, en tener claro unos principios técnicos alrededor de los datos, que va desde la gobernanza, procesamiento, análisis, uso para modelaje y predicciones, construcción de políticas y el uso ético de los datos, con una capa también hoy fundamental que hay que considerar a la hora de mirar este eje transversal y de innovación en los sistemas de salud que tiene que ver con la ciberseguridad. Pero estos principios técnicos tienen que regir siempre, que son la calidad, la interoperabilidad, el adoptar normas y estándares internacionales para el diseño, para la clasificación, para el intercambio de datos, para el uso ético de los datos, y todo lo que está alrededor de apertura, que me voy a referir después, pero esto es una pieza fundamental a la hora de implementar sistemas de información y a la hora de acelerar los procesos de transformación digital del sector salud. Y todo esto tiene que estar acompañado de una iniciativa, también son temas relativamente nuevos para el sector salud, que tiene que ver, por ejemplo, con posicionar al sector salud en iniciativas como la que es el Open Government Partnership. Es una iniciativa que ya firmaron más de 120 presidentes y jefes de estados, donde se acordó que en todos los datos producidos por todos los sectores gubernamentales se tienen que seguir unos principios rectores de que sean íntegros, primarios, accesibles, procesables por máquina. Y esto es clave, y me refiero a este, por ejemplo, a modo de ejemplo, como para dar una idea, que si bien muchos países, la gran mayoría, han avanzado con las leyes de apertura de datos o de protección de datos o de uso ético de datos, se habla de apertura de datos, pero no necesariamente se establece el concepto de que esos datos abiertos sean procesables por máquina. Entonces, muchos países han colocado simplemente planillas en los sitios de gobiernos abiertos, pero eso significa que después todos estos datos no son procesables y por lo tanto no se pueden utilizar para la toma de decisiones. Por eso es que es importante también incorporar todos elementos que previamente no fueron incorporados o tenidos en cuenta en discusiones de formulación o implementación de políticas y que con la pandemia, ese catalizador de la transformación digital, hacen que sean fundamentales y que tengan que ser vistos como factores críticos de éxito. En este mismo concepto, y siempre dentro del marco de la innovación, tenemos que avanzar hacia esto de la apertura. Datos abiertos, acceso abierto a contenidos, código abierto en el desarrollo de aplicaciones. En OPS estamos trabajando y ya inclusive publicamos sinopsis de política con el concepto de bienes públicos digitales. Estamos trabajando ya con 2 bienes públicos, uno que cuenta ya con 17 países participando, que es un bien público que trabajamos con el BID para la certificación digital de los certificados de vacunación. El otro bien público que estamos avanzando es una plataforma que llamamos All-in-One Telehealth Platform, que tiene que ver con el uso de telesalud en el primer nivel de atención y es una plataforma basada en código abierto. Y así, con el tema de ciencia abierta, gobiernos abiertos, y un punto fundamental que también estamos discutiendo en la organización tiene que ver con la apertura de algoritmos, hoy que es uno de los temas más innovadores, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en el sector de la salud, pero que si no avanzamos hacia normas y legislación que consideren la apertura de algoritmos, vamos a seguir viendo y cada vez más este concepto de los sesgos algorítmicos, que son herramientas que se producen basadas en inteligencia artificial con muchos sesgos raciales, sesgos culturales, sesgos idiomáticos, es decir, hay mucho de sesgo al no poder analizarse o de alguna manera validarse lo que está por detrás de un algoritmo, corremos un gran riesgo de que estemos implementando en el sector salud algoritmos de inteligencia artificial muy sesgados. En esa línea, y como OPS, nuestro rol rector a nivel regional, trabajamos con los países y definimos 8 principios rectores de la transformación digital del sector salud, que tienen que ver con conectividad universal, bienes públicos digitales, una salud digital inclusiva, el asegurar la interoperabilidad entre los sistemas de información, bases de datos, aplicaciones, instituciones, etc., la consideración transversal de los derechos humanos en cuanto al uso de datos y plataformas,
inteligencia artificial, como mencionaba antes, el tema de ciberseguridad, un tema que está siendo eje de discusión central en la gran mayoría de los países. Muchos países de nuestra región, infelizmente, y del mundo, han sufrido ataques cibernéticos que han generado unas pérdidas enormes, no solo de contenido, sino también económicas. Y el otro tema es avanzar hacia una redefinición, un repensamiento de la arquitectura de una salud pública en esta era que el secretario general de Naciones Unidas define como la era de la interdependencia digital. De esos principios rectores, como organización y junto a nuestros Estados miembros, definimos un documento de política que los invitamos a todos y todas a participar, que tiene que ver con el establecimiento de una hoja de ruta para la región de las Américas sobre transformación digital del sector salud. Este es un documento de política que ya está siendo incorporado, más de 12 países de nuestra región ya lo han traducido en agendas nacionales de transformación digital y que seguiremos complementando el próximo año con un documento de política que fue solicitado por los Estados miembros, que es un plan de acción para el fortalecimiento de los sistemas de información para el periodo 2024-2030 y que incorpora un elemento de salud digital. Para ir cerrando, una metáfora, nosotros estamos convencidos, y esto estamos trabajando los dos departamentos, el departamento de IH con el departamento de Sistemas de Servicios de Salud, que si logramos comprender y aplicar todo lo que está alrededor de la transformación digital del sector salud, con énfasis en el primer nivel de atención, vamos a tener mejores resultados, pero es importante que lo hagamos como un esfuerzo colectivo. Esto lo vimos la semana pasada, que estuvimos el BID, el Banco Mundial y la OPS, y previamente 2 semanas atrás en un evento que organizamos en Brasil, donde participaron 22 socios y donde acordamos trabajar con un concepto de siempre avanzar en la transformación digital con una única agenda, que es la agenda de los países, y no con la agenda de cada institución. Como gran elemento innovador, esto refraseo una frase y una presentación que hizo nuestro director, el doctor Sebastián García Saizó, en la reunión de Uruguay, que lo ideal sería que podamos decir de este mandato que hubo durante la pandemia de quedarse en casa a pasar a quedarse conectado en casa. Esto nos va a permitir tener mayor acceso a los servicios de salud, acceso a la teleeducación, acceso a actividades sociales, banca en línea, etcétera, etcétera. Y por eso es que nosotros estamos promoviendo cada vez más el concepto de conceptos innovadores, como poder ver a los temas de conectividad y ancho de banda como nuevos determinantes de la salud. Con esto veo que ya son 11 minutos. Muchas gracias y les deseamos también para feliz Día de la Salud Universal. Muchísimas gracias. Excelente, Marcelo. Muchas gracias por la presentación y por ser muy puntilloso en el respeto del tiempo asignado. Ahora vamos a pasar a la importancia de la implementación de todos estos enfoques y estrategias que han mencionado. Para esta parte del webinar le voy a dar la palabra al doctor Ernesto Báscolo, que es el jefe de la Unidad de Atención Primaria de Salud y Prestación Integrada de Servicios de Salud de la Oficina Regional de OPS, quien nos va a presentar sobre equidad territorial y social en la implementación de la atención primaria de la salud. Adelante, Ernesto. Gracias, Juan Pablo. Me confirman que se escucha y se ve correctamente, ¿verdad? Bien. Sí. Mi presentación va a tratar de recuperar algunos de los conceptos y increíblemente muy rica interacción que tuvimos en Uruguay la semana pasada. Si bien creo que lo planteabas vos, Juan Pablo, también Claudia en su momento, voy a estar aterrizando sobre la última de las I, la que tiene que ver con el tema de implementación, pero asociada a una mirada de territorio y de cuestiones de equidad. También quiero enfatizar la necesidad de que no son 3 pilares de alguna forma secuenciales, sino que están absolutamente integrados. Y esto lo digo no solo para poner énfasis en el componente de inversión y el elemento sobre financiamiento que presentó Claudia
y el componente de innovación que muy bien planteaba Marcelo, en donde reconocemos que no es simplemente recuperemos esta agenda, sino hacerla en forma acelerada y con una mirada innovadora, pero la implementación no es una etapa posterior. Debe ser pensado fundamentalmente recuperando este concepto de equidad y territorio como una articulación necesaria de estos tres pilares, de estas tres sí que abogamos en este momento. Bueno, alguna de la información que voy a estar compartiendo tiene que ver con uno de los webinars, que tiene que ver con el lanzamiento que hicimos de una publicación de analizar y superar las barreras de acceso para fortalecer la atención primaria de la salud. Sin embargo, voy a complementarlo con algunos datos e información complementaria y además con alguna discusión que me parecieron sumamente interesante compartir en este momento. Y por supuesto, con este abordaje que hemos incorporado en esta publicación y que tiene que ver con el marco de Tanahashi y que para mí tenía mucho sentido, no solamente porque nos guió en el desarrollo de esta publicación, en donde aparece como el eje central de la razón de ser de los procesos de transformación de los sistemas de salud basado en atención primaria, el acceso y abordar las distintas barreras de acceso, sino porque también en este caso me pareció sumamente útil porque la plataforma a partir del cual se construye este marco es a partir del análisis de una población o un grupo objetivo en un territorio determinado. Y que, por supuesto, y esto es prácticamente el elemento más básico para nosotros, el que incluso nos ha motivado en gran parte de las publicaciones que hicimos en los últimos años en la unidad, es superar una mirada solamente definida en términos de cobertura, ya sea de servicios como de aseguramiento. Y es por eso que, si bien hay un primer escalón que tiene que ver con reconocer a la población objetivo sobre el cual analizamos y elaboramos opciones de política para garantizar las condiciones de acceso, hay un segundo escalón que tiene que ver con el análisis en ese contexto sobre la disponibilidad y accesibilidad, en muchos casos sobre los componentes más tradicionales, institucionales y organizativos de los servicios de salud que aterrizan en ese territorio, ¿no? Que adquieren una forma concreta sobre cómo están distribuidos, qué cantidad, cómo se coordinan entre sí, etc. Pero eso no es suficiente porque si bien es un escalón absolutamente necesario porque uno necesita mapear y reconocer el escenario del sistema y los servicios de salud en ese territorio, hay un escalón subsiguiente que tiene que ver con la aceptabilidad y en ese caso estamos articulando ya no solo la relación de la población, sino también con los servicios de salud, interpretando a factores tan indispensables para garantizar el acceso y como tiene que ver con elementos como el idioma, la cultura, normas sociales, etc. Y una vez reconocido de que necesitamos darle visibilidad a la población, sus necesidades, los servicios, sus relaciones, es necesario dar un paso para interpretar cuál es el contacto de los servicios de salud, que en muchos casos esto se traduce en la dimensión de utilización de los servicios de salud. Generalmente incluso cuando uno hace el recorrido de estos escalones, de alguna forma uno va interpretando de qué forma va garantizando lo que en la literatura se llama la curva de la cobertura efectiva. Y para garantizarlo
incluso es necesario no solamente el contacto de esos servicios con la población, sino que esos servicios y que ese acceso sea de calidad. Y eso supone la calidad de la adherencia, supone la continuidad del proceso de atención y el acceso a la continuidad del proceso de atención que ofrecen en todos los casos que las personas puedan recibir servicios oportunos y de calidad. Y esa publicación, más otras que hemos estado publicando, en todos los casos nos permiten, para mí, dos elementos claves que van desde el territorio al análisis de las reformas de los sistemas de salud en términos más estructurales. Y en segundo lugar, reconocer en qué medidas esas políticas en esos territorios impactan en mejoras o no sobre distintas barreras de acceso. Eso es un elemento sumamente ilustrativo y lo estamos utilizando, bueno, no solo en los diagnósticos a nivel territorial y subnacional, sino en diálogos de política que hacemos con los gobiernos cuando lo que se interpela no son solamente iniciativas subnacionales, sino cómo se estructura el sistema y en qué medidas reformas previas han logrado, por ejemplo, hacer reducciones importantes en el gasto de bolsillo, con un énfasis muy importante aumentando las condiciones de aseguramiento, pero no necesariamente traducidos en resultados efectivos para mejorar las condiciones de acceso al resto de las barreras de acceso. Es por eso cuando mapeamos reformas de los países y lo cruzamos con una perspectiva de equidad e incorporamos esos elementos de equidad, tanto en el análisis de mejoras en las condiciones de cobertura como en mejoras de las condiciones de acceso, hemos repetido esto muchas veces, que no solo son dimensiones diferentes, sino que además no necesariamente los aumentos de condiciones de cobertura del aseguramiento de la población en general redunda en mejoras de las condiciones de acceso, y menos aún en las condiciones de inequidad de las condiciones de acceso a los servicios de salud, que es uno de los elementos de alguna forma más determinantes que pintan la característica, lamentablemente, de nuestra región, especialmente de América Latina y el Caribe. Algún elemento que quisiera destacar en la mirada del territorio, más allá de este elemento que planteaba previamente, en donde ya partimos de un análisis de diferentes tipos de barreras de acceso a los servicios de salud en los países, en muchos casos, yo diría en gran parte, como resultado de esos procesos de reformas previas, pero que inevitablemente nos exponen a la necesidad de hacer un diseño y un proceso de implementación de políticas teniendo en cuenta la problemática de cada uno de los países y procurando evitar la tentación de replicar recetas o modelos de procesos de reforma que hemos tenido en los últimos años. Y en ese marco quiero destacar algunos puntos que tienen que ver con la concepción del territorio y con elementos que tienen que ver con la práctica del territorio. Cuando me refiero a la concepción, es la necesidad de enfatizar el peso que tiene el contexto. En gran parte de lo que yo comentaba recién, tanto a nivel subnacional como nacional, y es por eso que digo, no solamente la diversidad de distintos territorios, nuestros países en nuestra región tienen condiciones muy disímiles, muy desiguales, en términos de acceso, de organización de los servicios, de cómo se asignan los recursos, pero también una gran diversidad al interior de cada uno de estos territorios, elementos que es crucial a la hora del diseño de políticas basadas en esta lógica de APS que mencionamos con reiteración. El segundo punto es, pensando de esa forma, que el territorio debe ser un corazón que
matriz que explica la lógica del proceso de reforma, no debería ser interpretado solo como el recipiente, como el receptor de diseños de políticas. Y un elemento fundamental, ya que en el territorio es donde suceden las cosas, donde las barreras de acceso adquieren sentido por los factores institucionales y organizativos que ahí se encuentran, pero incluso en el territorio es donde suceden las iniciativas para abordar tales barreras de acceso y por lo tanto las capacidades en ese territorio del Estado, de distintas agencias gubernamentales y no solo de salud e incluso de la sociedad civil es fundamental y al mismo tiempo no solo articulando necesidades de salud de la población en ese territorio con la oferta de servicios o intervenciones de salud, sino articulando entre distintos niveles y entre distintos sectores. Y es por eso que siempre nuestra mirada sobre la práctica en el territorio implica la perspectiva del territorio nos despierta la necesidad de generar una práctica en donde el diagnóstico se pone sobre nuestros ojos, digamos, ¿no? Nuestro diagnóstico no solo en términos de barreras de acceso, sino de brechas organizacionales e institucionales. Y esas brechas solo son posibles fortaleciendo las capacidades de la coalición y la acción colectiva de actores que residen en ese espacio y que en muchos de los países los procesos de reforma, aún estructurales, tienen un origen sobre esas prácticas, esas experiencias, esas iniciativas en donde la lógica no parte de un papel, sino que parte de la práctica, buscando mejorar la capacidad de la respuesta de los sistemas de salud en un determinado territorio. En muchos casos buscamos ejemplos en donde se articula una población determinada y distintas condiciones de esa población cruzadas con distintas barreras de acceso. En este caso, de un estudio que hemos publicado en donde el elemento central era analizar barreras de acceso de las mujeres y no solo por el grupo social, sino incluso incorporando una perspectiva de género más allá del objeto en sí mismo, en donde en este caso es la población de las mujeres, en donde queremos interpretar no solamente sus promedios de barreras de acceso, sino sus distintas barreras de acceso y cómo impactan distintas condiciones sociales o incluso de poder en términos de relaciones sociales. En este caso, cruzado, interpretada las barreras de acceso en términos de distancia, de no querer ir sola, de no obtener dinero, de no obtener permiso. Y en términos de condiciones, se analizó esta población entre quintiles más ricos y más pobres, analizando desigualdades en términos de ingreso, su ubicación geográfica, en términos si esa población vivía en zonas urbanas o rurales, y en términos de estado civil, uno de los elementos que quisimos destacar era lo que implicaba el estado civil en términos de relaciones de poder de esta población. Y acá destacamos esta característica de unida sin participación en las decisiones del hogar y unida con participación en las decisiones de hogar, en donde parto desde estos últimos indicadores, desde estas últimas dimensiones, como el mayor empoderamiento de las mujeres sobre su propio proceso de salud y enfermedad y su capacidad de utilizar los servicios de salud mejora en términos de barreras de acceso a los servicios de salud. Pero esto también lo podemos observar cuando comparamos los promedios y comparamos con distintos quintiles de acceso. En ese caso son, digamos, escandalosos los niveles de desigualdad. Prácticamente la población más pobre experimenta barrera de acceso 3 veces más, no 3%,
sino que triplica sus dificultades a acceder a los servicios de salud cuando lo necesita si se compara con el quintil más rico. La situación también es prácticamente el doble si estamos hablando de reconocer si la población que utiliza los servicios es urbana o rural. Pero como antes yo le comentaba, si hay algo que en nuestra región pesa y pesa mucho, tiene que ver con las condiciones de desigualdad, y no solamente con condiciones de desigualdad exclusivamente a nivel de ingreso y solamente en términos de sus condiciones de cobertura o no cobertura, sino que el peso de los determinantes sociales es un factor explicativo muy importante en los países para reconocer en promedio cómo esta población tiene posibilidad de utilizar los servicios de salud cuando los necesita. Incluso la buena noticia es cuando hacemos un zoom, cuando profundizamos el análisis sobre procesos de reforma, podemos reconocer que aquellos países en donde el eje de los procesos de transformación, de las iniciativas de reforma, incluyeron una perspectiva de atención primaria con una mirada territorial abordando los determinantes sociales, fueron claramente los países no solamente con mejoras en las condiciones de acceso, sino con mejoras en las condiciones de inequidades en el acceso a los servicios. Voy acá simplemente a generar un par de mensajes y que tiene que ver con nuestra lógica en términos de cooperación técnica que tiene la unidad y el departamento para abordar estos desafíos que mencionaba previamente, que en términos no solo nacionales, sino también subnacionales, se reflejan en la fragmentación organizacional e institucional y en la segmentación de distintos esquemas de aseguramiento que impactan, como hemos visto, en las barreras de acceso y en las condiciones de inequidad social y de exclusión social de gran parte de la población. Y para esos problemas nosotros nos organizamos en la unidad. Gran parte de los colegas que están participando en este webinar tiene que ver con la definición de qué hacemos, ¿no? Con tres ejes centrales, uno en política, otro en financiamiento y otro en gestión de los servicios, pero por sobre todo quiero destacar el cómo de la cooperación técnica, y no solo pensando que nuestras herramientas de trabajo tienen que estar adaptadas al contexto social, institucional y político de cada país para de alguna forma empujar, abogar, facilitar los procesos de reforma basados en atención primaria de la salud que llevan adelante los países y que lideran los países, sino también la necesidad de que la cooperación técnica se mezcle, se integre, sea parte de esos procesos de política y políticos que vemos en los países. Y estas actividades, en todos los casos, condensan de una forma o de otra una evaluación y análisis de distintas brechas sociales, organizacionales, de salud, institucionales, y que en todos los casos son insumos en nuestro acompañamiento de agendas de fortalecimiento de las capacidades institucionales y organizacionales que tienen los países. Y es por eso que nuestro resultado, nuestro producto en todos los casos, es fortalecer esas capacidades que tiene, quiero dar énfasis, no solo las autoridades de salud, sino esa acción colectiva, esa suma de otros actores, del área académica como un tema central. No voy a aburrirlo, pero tenemos un listado muy amplio de herramientas que tienen este eje, pero por sobre todo quiero destacar algunas en especial, como la evaluación de la función esencial en salud pública, los estudios de economía política, la evaluación de barreras de acceso y opciones de política, la evaluación de las condiciones esenciales de servicio de salud, de las redes de servicios de salud, la gestión de tiempos y listas de espera y la gestión pública financiera. En todos los casos hay una tríada que nos organiza y que tiene que ver con que estas herramientas dialoguen, se incorporen en los procesos de países, fortaleciendo el involucramiento y las capacidades de los actores. Antes que nada, no he mencionado
el inmenso agradecimiento de más de 500 personas que están presentes en este momento. Ha sido un sexto webinar después de 3 años de webinar continuamente y 30 países acompañándonos a fin de año. Para mí, quiero decirlo con toda sinceridad, me emociona, me da mucho más sentido en todo el trabajo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Sí, estamos la verdad que muy contentos y valoramos que son fechas especiales en nuestros países y que se tomen el tiempo de conectarse para nosotros es muy importante. Ahora vamos a pasar a un tema, digamos, el último bloque del webinar, la importancia de saber dónde estamos, cómo vamos y hacia dónde vamos. Entonces, el tema del monitoreo y la evaluación de la atención primaria de la salud para nosotros es fundamental. Bueno, y estamos muy emocionados como unidad de poder presentarles y lanzar oficialmente el tablero de indicadores para sistemas de salud basados en la atención primaria de la salud de la unidad. Y para esta presentación y lanzamiento del tablero le voy a pasar la palabra a Natalia Houghton, que es especialista en análisis, monitoreo y evaluación de sistemas de salud de la unidad de atención primaria de la salud y prestación integrada de servicios de la Oficina Regional de OPS. Adelante, Natalia. Muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, hacer eco también a tus palabras y las de Ernesto de un agradecimiento a toda la audiencia que nos acompaña, más de 500 personas conectadas y que nos han venido acompañando. La verdad que un placer de poder tener esta presentación y de gozar del acompañamiento de ustedes. Esta presentación tiene 2 componentes, como bien se mencionaba. Una es hacer una reflexión sobre el tema de monitoreo y evaluación de la atención primaria de la salud, que acompaña las 3 I's, ¿verdad? La de inversión, innovación e implementación. Sin lugar a dudas que cada una de ellas requiere de poder tener información, evidencia que acompañe la toma de decisiones. Y por tanto el monitoreo de evaluación se convierte en un elemento fundamental, ¿no? De esas 3 I de la atención primaria de la salud. Y lo otro es presentar esta herramienta que ha sido el producto de un trabajo en realidad interprogramático por parte de la organización para presentar este tablero de indicadores para sistemas de salud basados en la atención primaria de la salud. Bueno, me gustaría empezar la presentación con una reflexión inicial acerca de lo que queremos o lo que entendemos más bien sobre atención primaria de la salud. Esto es muy importante, o sea, tener claridad en el concepto de lo que es la atención primaria de la salud es no solamente importante para el monitoreo de evaluación, pero también para el diseño de las políticas públicas. Y aquí, digamos, el marco operacional de la atención primaria de la salud, que fue desarrollado por la OMS y que nosotros hemos adoptado en la organización, nos plantea este enfoque realmente sistémico de la atención primaria de la salud. Es decir, se busca que los sistemas de salud tengan un abordaje que impulse 3 componentes muy importantes, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con garantizar servicios de salud que sean integrados, con énfasis en un primer nivel de atención resolutivo y las funciones esenciales de la salud pública. El segundo tiene que ver con garantizar condiciones para que existan personas y comunidades empoderadas en todos los niveles, tanto nacional como territorial, como bien se mencionaba. Y la tercera es la de políticas y acciones multisectoriales. Pero dado que entonces es un enfoque en realidad de los sistemas de salud, hay distintos elementos que tienen que ser considerados al momento tanto del monitoreo de evaluación como del diseño de las políticas. Estos tienen que ver con el tema de la gobernanza, que ya se ha venido mencionando por ahí, es decir, no solamente contar con los marcos de política que den una dirección al sistema de salud, pero también considerar cuál es esa estructura institucional de los sistemas que influye, por ejemplo, sobre el nivel de segmentación que existe, es decir, a quién se le están delegando responsabilidades para la ejecución de políticas dentro del sistema de salud, pero también el nivel de descentralización que exista y las interacciones que eso deriva entre un nivel central y un nivel subnacional o local y la complejidad que resulta a partir de esas interacciones entre los distintos actores que participan en la ejecución de estas políticas.
Entonces, esos elementos, digamos, de la gobernanza son supremamente importantes desde este enfoque sistémico de la atención primaria de la salud. También lo son el financiamiento, como bien lo comentaba Claudia en su presentación, es decir, una función tan importante de los sistemas de salud como es el financiamiento, hace parte también y es fundamental para enfocar los sistemas de salud hacia una atención primaria de la salud, es decir, hacia una provisión que garantice un primer nivel de atención altamente resolutivo y además una vinculación con actividades de tipo poblacional. Entonces, es muy importante de poder tener en cuenta también ese elemento fundamental, digamos, del enfoque de la atención primaria de la salud. El otro tiene que ver con el tema de participación social, muy importante, ¿no? Esto de poder dar agencia a las comunidades, a los representantes de las distintas partes interesadas en los procesos de toma de decisión, en los procesos de monitoreo y evaluación, de manera además que sea vinculante. Hay otros aspectos impulsores de la atención primaria de la salud que se consideran operacionales y que tienen que ver con contar con el recurso humano para la salud suficiente, con la infraestructura física, con los medicamentos, con sistemas de pago, con las tecnologías digitales, que bien nos hablaba Marcelo de los sistemas para mejora de la calidad de la investigación y del monitoreo y la evaluación. Por tanto, la atención primaria de la salud se reconoce realmente como un enfoque de los sistemas de la salud y que busca, ¿no? Tiene unos resultados, digamos, que se orientan hacia la mejora de las condiciones de acceso, hacia la utilización de los servicios y a la calidad de los mismos. También busca mejorar la participación, la educación en materia de salud de la población y la búsqueda oportuna de atención y de servicios en salud por parte de la población. Y también una mejora de los determinantes de la salud. Hoy día, en el marco de la celebración de la salud universal, entendida como cobertura universal de salud y acceso universal a la salud, aquí lo hemos representado también. Este objetivo de política se adquiere o se logra a partir, digamos, de este enfoque de la atención primaria de la salud. Entonces, teniendo en cuenta esa definición, ¿no? Y que tiene una influencia sobre el proceso de monitoreo de evaluación y sobre el diseño de políticas, nos lleva a ciertas reflexiones, ¿no? Sin lugar a duda que yo creo aquí todos vamos a estar de acuerdo en que la generación de la evidencia a partir de los procesos de monitoreo de evaluación son fundamentales, ¿no? Para orientar estos procesos de toma de decisión, para generar estrategias de atención primaria a la salud que realmente respondan a las necesidades de la población. Pero aquí un elemento yo creo importante también de este enfoque sistémico es que se requiere que los procesos de monitoreo y evaluación lleven a una mayor reflexión sobre cuál es la interacción que existe entre las diferentes funciones del sistema de salud y entre los diferentes insumos y procesos que se llevan a cabo dentro de los sistemas, es decir, dentro de los procesos de gobernanza, de financiamiento, del modelo de cuidados que se plantea, de la misma provisión de servicios y qué impacto tienen esas interacciones sobre los resultados de los sistemas de salud en condiciones de acceso y mejores de las condiciones de salud de la población. En ese marco de interacción de todas esas funciones, de esos procesos y resultados de los sistemas de salud, se requiere también de mayor reflexión sobre los factores contextuales y políticos que influyen sobre el éxito de las políticas de atención primaria de la salud. Algo yo mencionaba en la diapositiva anterior acerca de todo este proceso, digamos, de estructuración de los sistemas, de delegación que existe, de responsabilidades entre distintos actores, el nivel de descentralización. Esto conduce, digamos, a diferentes realidades, ¿no? En los territorios, diferentes elementos, digamos, contextuales y de política que tienen una influencia muy importante en el éxito o en la medida en la cual las políticas de atención primaria a la salud logran ser implementadas como han sido concebidas en un principio y logran o no tener resultados efectivos en las condiciones de acceso a los servicios de salud y de impacto en la mejora de las condiciones de salud de la población. Entonces es muy importante también que los procesos de monitoreo y evaluación de alguna manera ayuden a deslumbrar cuáles son esos factores y cuál es esa realidad contextual en cada localidad, en cada territorio. Entonces, claro, siendo un enfoque sistémico, es muy importante
que uno tenga una combinación de distintas fuentes de información, de allí que se da esta tendencia, ¿no?, hacia tener un mayor énfasis en los enfoques metodológicos mixtos, es decir, no solamente contar con la información cuantitativa que nos dé estos datos duros, ¿verdad?, como llamamos, acerca de cuáles son esos resultados de los sistemas de salud, de cuál es su capacidad en términos de la disponibilidad de recursos, sean financieros, recursos humanos, medicamentos y tecnologías, o los niveles de cobertura o utilización de los servicios, o también es muy importante esta información cualitativa que le pueda dar sentido a esa información que se está colectando, es decir, que nos ayude a entender y el por qué. ¿Por qué estamos obteniendo estos resultados de mayor o menor condiciones de acceso? ¿Por qué hay una prevalencia tan importante en términos de las necesidades insatisfechas de salud? ¿Por qué esta experiencia de distintos tipos de barreras de acceso en un contexto particular, como bien lo mostraba Ernesto en su presentación? De allí que la información cualitativa es muy importante para poder ayudar a entender, bueno, qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido, cuáles han sido esos procesos y factores que han influido a que se obtengan estos resultados que uno puede estar observando a partir de la información cuantitativa. El otro elemento es que tener esta concepción, ¿no?, de la atención primaria de la salud, un entendimiento común de lo que eso significa, es muy importante para guiar los procesos de evaluación y gestión del desempeño de los sistemas de salud y del enfoque de atención primaria de la salud. Pero es muy importante también tener en cuenta que estas herramientas y esta concepción y el proceso de monitoreo y evaluación como tal debe ser contextualizado a la realidad de cada país y de cada territorio. Y esto no solamente significa adaptarse a cuál es el tipo de información que se tiene disponible en cada país o en cada territorio particular, sino también cuáles son esas necesidades particulares de la población y cuál es el foco que se le debería dar entonces a esos procesos de monitoreo y evaluación. Siempre yo creo que tenemos como una tensión nosotros desde la organización que representamos en términos de la necesidad de un monitoreo y evaluación, digamos, desde esta perspectiva regional versus lo que deben ser los procesos a nivel nacional, ¿no?, donde se requiere, digamos, de mayor adaptación, de contextualización y de realmente diseñar procesos de monitoreo y evaluación a partir de un marco que responda a las realidades de los mismos países y del mismo territorio. Entonces, esto es muy importante. Y la última reflexión quizás es que yo creo en los sistemas de monitoreo y evaluación hemos tenido avances importantes en términos de la producción de información, sin lugar a dudas que hay muchas brechas todavía y de eso incluso quiero hablar un poco más adelante. Pero un elemento, digamos, que está siendo olvidado es el uso efectivo de la información y de la evidencia que se produce a partir de esos procesos. Y eso lo que interpela es la necesidad de institucionalizar los procesos de monitoreo y evaluación, de que exista realmente una visión estratégica de esos procesos, que existan, digamos, mecanismos de coordinación digamos, de cohesión y colaboración entre las distintas entidades que participan en este proceso, las distintas oficinas de estadística versus las unidades dentro de los mismos ministerios de salud o autoridades de salud correspondientes, para que los procesos de producción de información y de los resultados, digamos, de las actividades de monitoreo y evaluación realmente se alineen con los ciclos de políticas y las necesidades de información que tienen los tomadores de decisión y los gestores. Entonces, este es un elemento supremamente importante a desarrollar en los procesos de monitoreo y evaluación para una atención primaria de la salud fortalecida. El proceso de monitoreo y evaluación, sin lugar a dudas, que es muy importante, ¿no? Y esto se ve reflejado en esta agenda renovada de las funciones esenciales de la salud pública. Algunos de ustedes sabrán, o quizás todos ustedes sabrán, en el 2020 la organización hizo el lanzamiento de esta agenda renovada de las funciones esenciales de la salud pública, donde hemos avanzado y los países principalmente han avanzado hacia un entendimiento, un diagnóstico de cuáles son esas capacidades institucionales que existen para el ejercicio de cada una de esas funciones y también para el desarrollo de planes de fortalecimiento de esas capacidades institucionales.
y dentro de ese ciclo, digamos, de las funciones esenciales de salud pública que tiene 4 fases, el proceso de evaluación es una de ellas que son fundamentales, es decir, es una función propia del rol rector de las autoridades de salud, sea que lo lleven a cargo por sí mismas o delegado hacia otras instituciones. Entonces esto, digamos, habla de la necesidad aún más de institucionalizar los procesos de monitoreo y evaluación y de la necesidad, digamos, de el fortalecimiento de esas capacidades que son necesarias para entender cuáles son las necesidades de salud de la población a cargo, tanto a nivel nacional como el territorio, cuáles son sus necesidades insatisfechas, cuál es la capacidad que tiene el sistema para llevar adelante este enfoque de atención primaria de la salud. Y justamente, digamos, sobre los resultados de esta Agenda Regional de Funciones Esenciales de Salud Pública, hay unos elementos que ya se pueden identificar, ¿no? A partir de este diagnóstico regional del tipo o el nivel, digamos, de capacidad instalada que existe para el ejercicio de las funciones de evaluación, ¿no? La función 1, en este caso, la FESP 1, está relacionada específicamente con este proceso de monitoreo y evaluación. Y lo que uno puede ver es que existe bastante variabilidad en términos de la capacidad instalada que tienen los países en la región para la ejecución de esta función. En muchos casos se pueden contar con ciertos marcos normativos que dan cuenta de la necesidad de llevar a cabo procesos de monitoreo y evaluación, pero tenemos menores, digamos, avances en términos de realmente poder contar con las estructuras que institucionalicen y coordinen estos procesos de evaluación, con los procesos de supervisión de la calidad de los mismos procesos de monitoreo y evaluación y de los recursos necesarios para llevar a cabo estos procesos, ¿no? Tanto los recursos tecnológicos, donde los sistemas de información, sobre todo la interconectividad que tiene que haber o interoperabilidad que tiene que haber en esos sistemas de información es un tema aún por desarrollar, aunque han habido muchos avances, como bien mencionaba Marcelo, y también en términos del recurso humano con estas competencias y habilidades para los procesos de monitoreo y evaluación, para el análisis de la información y para la comunicación de esa información que oriente los procesos de toma de decisión y de gestión de los servicios. También, digamos, de estos diagnósticos, uno puede identificar la persistencia también de este problema de los datos, ¿no? Yo mencionaba más temprano, hay muchos avances que se han hecho en la región en términos de la producción de información, de tener encuestas, datos administrativos que den cuenta o que ofrezcan datos que permitan alimentar indicadores que son claves para guiar el seguimiento y la evaluación del desempeño de la atención primaria de la salud, pero faltan también información para muchos elementos. Nosotros desde la región, por ejemplo, y esto lo mencionaba Ernesto, se ha adelantado todo este trabajo que tiene que ver con entender cuáles son esas barreras de acceso y las necesidades insatisfechas de salud, pero ahí todavía se requiere de bastante avance, digamos, en fortalecer estas encuestas de hogar, incluso la colección de información a partir de datos administrativos sobre cuál es la experiencia del usuario, ¿no? Durante, digamos, la obtención de los servicios y qué pasa también con aquella población que en principio ni siquiera logra acceder o entrar al sistema de salud. ¿Qué está pasando? Porque se requiere de la colección, digamos, de información tanto cualitativa como cuantitativa que haga parte de procesos realmente institucionalizados de monitoreo y evaluación y no simplemente a función, digamos, de estudios o de investigaciones aisladas, sino que realmente se institucionalicen esos procesos, ¿no? En términos de la equidad, de los factores de riesgo, de los determinantes sociales, también hay mucha necesidad de mejorar la información disponible, por dar algunos ejemplos, digamos, ¿no? Esta presentación yo creo adelantaba un poco la reflexión, ¿no? Y nos la mostraba Ernesto en términos de la alta prevalencia que existe de necesidades insatisfechas, de las inequidades que existen entre países y dentro de los países y de la gran heterogeneidad, digamos, de la experiencia de los distintos tipos de barreras de acceso en distintos territorios, entre distintos países existen diferencias que demandan de políticas diferentes y desde el punto de vista, de nuevo, del monitoreo de evaluación, requieren también de poder colectar esa información
repito, cualitativa y cuantitativa como parte de procesos institucionalizados de monitoreo y de evaluación de esta problemática. Entonces, nada, yo empezaba con esta definición, digamos, de lo que es la atención primaria de la salud a partir del marco operacional de la APS. Y sin lugar a dudas que el proceso de toma de decisiones que esté informada por la evidencia requiere entender muy bien cuál es esa teoría de cambio de la política y cuáles son, digamos, los contenidos que tienen que existir a partir de estos marcos conceptuales. Y ahí quiero centrarme en este otro marco, que es el marco conceptual para el seguimiento de la atención primaria de la salud, que nos organiza, digamos, esta teoría de cambio de la cual yo hablaba al principio, donde se resaltan nuevamente los tres componentes de este enfoque sistémico, este enfoque integral de la APS, ¿no? Que tiene que ver con los servicios de salud integrados, las políticas y las acciones multisectoriales, y la capacidad de acción y decisión de las personas y las comunidades. Este enfoque de alguna manera embebiendo entonces tres componentes muy importantes para el seguimiento de la APS, que son el seguimiento de la capacidad de la APS, el seguimiento del desempeño de la APS y el seguimiento del impacto de la APS. Entonces, dentro de la capacidad de la APS, repito, la necesidad de tener en cuenta en estos procesos de monitoreo y evaluación cuáles son esas estructuras de gobernanza, de financiación, de seguimiento, evaluación y investigación que permiten conocer las necesidades de salud de la población, pero también dentro de la capacidad de la APS de reconocer cuáles son esos insumos con los cuales cuentan los sistemas de salud para poder orientar y garantizar la ejecución de este enfoque de APS, ¿no? La infraestructura física con la cual se cuenta, el personal o los recursos humanos para la salud, los medicamentos y otras tecnologías, la información en salud, los sistemas de información, los sistemas de vigilancia y las tecnologías digitales para la salud son importantes insumos de este enfoque, ¿no? Después esto nos lleva al tema de desempeño de la atención primaria de la salud, donde es muy importante en términos de los procesos reconocer, bueno, cuál es ese modelo de cuidados que se está implementando, cómo se organiza la prestación de los servicios de salud, qué estrategias existen para hacer una vinculación con la comunidad en términos de la oferta y la organización y el modelo de atención que se está implementando, si existen o no los sistemas para mejorar la calidad de la atención y la resiliencia de los establecimientos y los servicios de salud, componente fundamental que nos reveló la pandemia de COVID-19. Digamos que también es muy importante entonces de tener una mirada sobre los resultados intermedios, digamos, de la atención primaria de la salud, donde la accesibilidad es un elemento fundamental, ¿no? Es, digamos, uno de los objetivos de política clave de los sistemas de salud y algo que busca mejorar el enfoque de atención primaria de la salud. Ernesto esto lo mostraba muy bien, ¿no? Cuando uno está evaluando la accesibilidad es importante dar una mirada a todas las distintas dimensiones de accesibilidad, ¿no? La financiera, la disponibilidad, la de aceptabilidad de los servicios que tiene que ver con esta demanda y confianza que tiene la población en los mismos servicios de salud, el contacto, en qué medida tanto, no solo los servicios individuales, pero también aquellas acciones de base poblacional realmente están logrando llegar a la comunidad que se espera servir, ¿no? Y el nivel de utilización, como también todo este componente de la calidad que tiene que ver en qué medida la experiencia del usuario es centrada realmente en las personas, ¿no? Y cómo está, digamos, ese proceso de continuidad, coordinación de la atención. Bueno, sin lugar a duda que estoy llevando a un impacto deseado, ¿no? En términos de mejora de las condiciones de salud, de la equidad y capacidad de respuesta del sistema de salud. Entonces, toda esa reflexión al final para decir que bueno, desde la organización, muchos de los compromisos, ¿no? Y de los mandatos que tienen los Estados miembros nos hacen ese llamado a trabajar en cada una de estas áreas que yo he venido mencionando, ¿no? Como parte, digamos, de los antecedentes institucionales más recientes, está la aprobación de la estrategia para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de la salud, día que estamos celebrando hoy día, el Día de la Salud Universal, y que nos planteaba justamente la necesidad de este seguimiento y evaluación en términos de las condiciones
de acceso por un lado y de cobertura por el otro, es decir, teniendo esta mirada integral. De ahí que parte, digamos, de la agenda regional se ha enfocado en estos procesos de monitoreo y evaluación a entender cuáles son esas necesidades de salud insatisfechas y todos estos factores que influyen sobre la accesibilidad de los servicios, porque ese es uno de los componentes fundamentales de este objetivo de la salud universal. Pero también como parte, digamos, de la cobertura es entender esa capacidad que tiene el sistema de salud y está bueno todo este trabajo en términos de la gobernanza, del financiamiento que bien mencionaba Claudia en su presentación con los distintos tipos, digamos, de análisis, información que existe en ese aspecto. Se han producido distintos marcos también de evaluación para el monitoreo de la salud universal y la opción más reciente del marco operacional y medición de la atención primaria de la salud que ya yo les explicaba. Y también como para dar otros ejemplos, ¿no? En términos de la evaluación, digamos, de las funciones esenciales de salud pública y este tema de analizar y superar las barreras de acceso. Entonces son parte, digamos, de los antecedentes institucionales y del trabajo que esto ha motivado, ¿no? Por parte de la organización. Y como parte de uno de ellos está justamente este famoso tablero de indicadores que hemos venido mencionando y que queremos hacer su presentación oficial hoy día, ¿no? Este tablero de indicadores para sistemas de salud basados en la atención primaria de la salud. Ahí encuentran el código QR donde pueden estar accediendo a este tablero. Y aquí, digamos, esta parte de mi presentación se hace más fácil en realidad porque va a tener ayuda un poco en la presentación del tablero y de cómo ustedes pueden navegarlo y del tipo de información que allí se puede encontrar. Y para esto voy a empezar primero con un video introductorio acerca de este tablero y la razón de ser del mismo. Buenos días, mi nombre es Ernesto Báscolo, yo soy el jefe de la Unidad de Atención Primaria de la Salud y Prestación Integrada de Servicios de la Organización Panamericana de la Salud. Para mí es un gusto enorme presentarles una herramienta que nos potenciará la capacidad para poder comprender y mejorar los sistemas de salud basados en atención primaria en la región de las Américas. Esta herramienta es un tablero de indicadores para sistemas de salud basados en la atención primaria de la salud. ¿Para qué queremos esta herramienta? Es porque en un mundo con desafíos y soluciones cada vez más complejas, necesitamos interpretar las dimensiones que forman parte de nuestro sistema de salud y mejorar nuestra capacidad de analizar los problemas y las soluciones posibles para mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Pero, ¿qué es un tablero de indicadores para sistema de salud basado en atención primaria de la salud? Es una plataforma integral que nos permite, uno, recolectar información de fuentes confiables, información de salud que va a ser indispensable para interpretar los sistemas de salud. Dos, almacenar esa información de una forma sistemática, organizada, en función de las grandes dimensiones que forman parte de los sistemas de salud. Tres, nos va a permitir visualizar los datos a través de gráficos interactivos muy accesibles para la interpretación de los usuarios. Y cuarta y última, esta herramienta nos permitirá realizar análisis de datos, identificando patrones, tendencias y áreas de mejora. La principal función de esta herramienta es brindar a los líderes, a tomadores de decisión, a los equipos de salud, a los gestores y a todos los actores del sistema un panorama completo de la atención primaria de la salud en nuestra región. El tablero también brinda respuestas a algunas de las preguntas más críticas
sobre los sistemas de salud de nuestra región. Por ejemplo, sobre capacidades. ¿Tienen los sistemas de salud las estructuras de gobernanza, de financiamiento, infraestructura, otros recursos físicos y recursos humanos que son necesarios para llevar adelante las estrategias de atención primaria de la salud de nuestros países? Por ejemplo, sobre el desempeño. ¿Estos sistemas de salud brindan una atención de calidad que den respuestas a las necesidades de salud de la población y de sus propias demandas? Por último, en relación a la equidad, ¿estos sistemas de salud están orientados para dar respuesta a las necesidades de la población en condiciones de mayor vulnerabilidad? Quiero resaltar algunas ventajas de la utilización de esta herramienta. Esta herramienta va a apoyar a los Estados miembros a analizar y a dar seguimiento a las mejoras de la política de atención primaria de la salud, teniendo en cuenta sus tres fundamentales ejes: la de servicios integrados, con énfasis en el primer nivel de atención y las funciones esenciales en salud pública, el fortalecimiento de acciones y políticas intersectoriales y, por último, el empoderamiento de las personas y las comunidades. Esta herramienta es muy efectiva porque facilita la toma de decisiones basadas en evidencia y, por lo tanto, también contribuye a identificar áreas de mejora en los procesos de formulación e implementación de las políticas de atención primaria de la salud. Los invito cordialmente a usar esta herramienta. Está a disposición de todos y juntos podemos aprovechar su potencial para crear sistemas de salud más sólidos y equitativos para nuestros países en nuestra región. Bien, excelente. Y si me permiten, estamos un poco retrasados, pero paso al último video acerca de cómo navegar esta herramienta y cómo la pueden acceder. Bienvenidos. En este video aprenderá qué es el tablero de indicadores para sistemas de salud basados en la atención primaria de la salud APS. Es una herramienta de medición que permite a los líderes, tomadores de decisiones, proveedores, población y demás actores del sistema comprender y mejorar el desempeño de la atención primaria de salud en la región de las Américas. Su función es brindar al público información, estadísticas y datos con los que se busca apoyar a los Estados miembros a analizar y dar seguimiento a la mejora de la APS en sus tres componentes centrales: servicios integrados con énfasis en el primer nivel y las funciones esenciales de la salud pública, política y acción multisectorial, y empoderamiento de las personas y comunidades. Específicamente, el tablero busca la mejora de la capacidad, el desempeño y el impacto de la APS. Para ingresar al tablero, diríjase desde su navegador a la página de la OPS. Allí, acceda a la opción acerca de. Luego, diríjase a la opción ¿Qué hacemos? Y haga clic en Sistemas y Servicios de Salud. Busque la sección Tableros de control y haga clic en el tablero de indicadores para sistemas de salud basados en la APS. Al acceder, observará tres pestañas: sobre la herramienta, Tablero APS y Guía de consulta de indicadores. La primera pestaña, sobre la herramienta, se divide en tres secciones. En la primera sección, se proporciona información general sobre la herramienta y se muestra el botón
Ir al tablero para acceder al tablero de indicadores. En la segunda sección, verá los dominios y subdominios que componen el tablero. Podrá acceder directamente a cada dominio haciendo clic en el botón Explorar. En la última sección, tendrá acceso a videos, infografías y una nota metodológica que explican el uso de la herramienta y la consulta de indicadores. Además, encontrará el botón Ir al tablero para acceder al tablero de indicadores. Para acceder al tablero, diríjase a la pestaña Tablero APS. También podrá ingresar haciendo clic en cualquiera de los botones Ir al tablero o Explorar. Allí verá 3 dominios: capacidad, desempeño e impacto de la APS. En el primer dominio encontrará una serie de indicadores relacionados con aspectos estructurales y recursos críticos en los sistemas de salud. Esto a través de indicadores de gobernanza, para asegurar la existencia de políticas y capacidades institucionales eficaces en la APS. Indicadores de financiamiento, con información de la generación, asignación y uso de recursos. Indicadores de recursos humanos para la salud, que presentan datos sobre el personal de salud para la APS, lo que abarca una amplia gama de ocupaciones. E indicadores de medicamentos y otras tecnologías, con información sobre acciones para garantizar el acceso, la regulación, evaluación, disponibilidad y uso de medicamentos y tecnologías en salud. En el siguiente dominio, desempeño, podrá analizar tanto la prestación de servicios como las condiciones de acceso a los mismos, así como evaluar la calidad de la atención. Acá encontrará indicadores de modelo de cuidados integrados, acceso y utilización de los servicios y los sistemas para el seguimiento y mejora de la calidad. El último dominio, impacto, permite evaluar el efecto de las intervenciones en la salud y el bienestar de la población. En este dominio podrá consultar los indicadores asociados a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, con los gráficos de tendencia que abarcan diferentes subregiones e indicadores. También podrá consultar los indicadores de mortalidad prematura potencialmente evitable, con los gráficos de tendencia que abarcan diferentes indicadores, regiones, subregiones y países. ¿Cómo consultar los indicadores? Para consultar los indicadores, acceda al tablero de indicadores e ingrese al dominio. Seleccione uno de los subdominios. En la parte inferior, elija la figura que desea consultar. En cada figura verá el área de la figura, el título de la figura, descripción de la información y la fuente de donde fue extraída. Además, dispondrá de diferentes herramientas que le permitirán navegar entre datos de diferentes años o un segmento de ellos, filtrar los datos del indicador de acuerdo con criterios específicos, entre otras herramientas para la consulta. Estas herramientas se dispondrán de diferente manera, de acuerdo con los indicadores que esté consultando. Si desea acceder a más información sobre las consultas, en la última pestaña, Guía para la consulta de indicadores, tendrá acceso directo a los videos e infografías para la consulta de indicadores. Ahora ya sabe qué es el tablero de indicadores para sistemas basados en la atención primaria de la salud, APS. Bien, excelente. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y con eso termina entonces la presentación de este tablero y bueno, la invitación a todos los participantes a que la utilicen, nos envíen también los comentarios y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Excelente, Natalia, muchas gracias. Y sí, la invitación a que lo usen el tablero, porque es para eso. Sin más, le voy a pasar el cierre del webinar y de la serie de webinars de APS de este año a nuestro jefe de unidad, Ernesto Báscolo, y con eso me despido. Adelante, Ernesto. Gracias, Juan Pablo. Y antes que nada, te agradezco a vos por la coordinación de este webinar. Así que nada, un agradecimiento especial que
que también en realidad se estira a un agradecimiento a vos y a todo el equipo, no solamente a la serie de webinars, sino a la actividad que tuvimos durante todo el año y especialmente la semana pasada con este evento en Uruguay sobre la Alianza para la APS. Quiero también destacar un agradecimiento muy especial a Natalia Houghton, que fue la líder y hacedora de este marco de monitoreo que pudimos ver. Bueno, y esto implicó un trabajo en equipo de toda la unidad, de todo el departamento, pero especialmente también de la unidad de Marcelo D'Agostino, que hizo posible esta producción, así que yo inmensamente agradecido. Cuando dijiste de toda esta serie de webinar, no puedo dejar de recordar y de reiterar que en el 2020 empezamos una serie de webinars sobre función esencial en salud pública. El año pasado estuvo centrado más sobre transformación o fortalecimiento de sistemas de salud resilientes, y este año el eje fue el tema de APS, que fue navegando sobre distintas temáticas y que hemos tenido muchísimos expertos y muchísimas experiencias por parte de los países, muchos colegas. La verdad que ha sido un trabajo muy intenso y la verdad muy contento sobre eso. Y el año que viene seguramente vamos a continuar con una nueva serie de webinars. Quiero destacar que el año que viene, si hay algo que vamos a tener como énfasis, es de la teoría a la práctica, con mucho trabajo vinculado sobre herramientas de trabajo, con mucho trabajo sobre experiencias por parte de los países, tanto nacionales como subnacionales. El año que viene también vamos a tener otros socios de esta agenda global, y entre los socios, además de los socios así regionales, quiero destacar que vamos a tener una fuerte participación de las escuelas de salud pública, que las necesitamos como actores fundamentales para llevar adelante esta agenda de atención primaria de la salud y hacer realidad la experiencia, las iniciativas, los debates sobre los avances hacia la salud universal en todos los países de la región. Bueno, sin más, los saludo a todos. Ha sido un gran gusto hoy y toda la serie durante el año. Muchísimas gracias.